tal? Buenas tardes. Regálele una sonrisa a alguien, a ver, sonríale. Qué bueno, dile, qué bueno que estás aquí. Bueno, pues gracias a Dios. Estamos adelante, yo estoy muy contento, muy bendecido. Hemos estado iniciando esta primera semana, este tiempo de oración, de ayuno, de tiempo en la palabra. Y ha sido de veras de mucha, personalmente me ha bendecido mucho y creo que a muchas personas también le ha bendecido. Le animo a que se involucre, ¿verdad? Solo le animamos, a nadie le estamos forzando, a nadie le condenamos, solo le animamos, venga, aunque sea un poquito, y si no puede, de plano no puede, hágalo en su casa, es tiempo para que lo hagamos tanto en nuestra casa como aquí. Y bueno, el ayuno también es algo muy bueno a nuestra vida. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a orar. Si quiere abrir su Biblia en Hebreos 10, 23. Yo le puse a este mensaje nuestra profesión y vamos a orar para comenzar. Señor, gracias te damos, te amamos, bendecimos tu nombre, Señor. Damos la gloria, la honra, Señor, por este tiempo, por lo que eres, por lo que haces. Señor, queremos pedirte que hables a nuestra vida, que te reveles a nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones puedan estar alineados a lo que tú quieres hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra y a obedecerla, que con un espíritu de mansedumbre, con temor de Dios podamos obedecer lo que tu palabra de Dios, tu palabra nos dice, Señor. Ayúdanos, Señor, y también te pido que si alguno en este lugar, alguno de mis amados viene cargado, viene preocupado con alguna situación, Señor, que cada uno hoy pueda echar sus cargas delante de ti, Señor, y confiar en todo lo que eres y haces, Señor. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la Biblia habla de habla de una profesión, de nuestra profesión. Hebreos capítulo 10, verso 23 nos dice lo siguiente: mantengámonos firmes, dice, sin fluctuar. Diga amén. Sin fluctuar, sin vacilar, sin tener doble ánimo. La profesión, dígalo conmigo, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces la palabra de Dios nos habla que cada uno como creyentes hemos sido llamados a una profesión. Sí, cuando Dios te salvó, no pensó, ¿verdad?, solamente dejarte porque eres muy bonito, ponerte en una vitrina y lucirte. No es el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios es que cada uno de nosotros entendamos que tenemos una profesión, que tenemos un llamado, que hay una función que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa profesión? Nuestro sacerdocio. ¿Sí? Ese sacerdocio de cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 4, verso número 14 nos dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, dígalo conmigo, retengamos nuestra profesión. A veces le pido que vaya repitiendo porque necesito involucrarle. No estamos aquí para ser espectadores, somos participantes y necesitamos tomar lo que Dios quiere darnos. Entonces la palabra nos habla que tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Nosotros somos esos sacerdotes que Dios quiere, y dice, y retengamos nuestra profesión. Primera de Pedro 2, verso 9 dice, mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces la palabra nos habla de ese sacerdocio en el nuevo pacto. Dígalo conmigo, nuevo pacto. En el nuevo pacto, que es por medio de Jesucristo, todos nosotros somos sacerdotes. Cristo es el sumo sacerdote, pero todo creyente, dígalo conmigo, todos, hasta los niños, todos somos sacerdotes.
La Biblia habla que somos un pueblo de real sacerdocio. Ahora, en el contexto en el que muchos de nosotros venimos, la mayoría del tiempo, ¿verdad? Veíamos a una persona al frente, un sacerdote que hacía todo y nosotros estábamos sentados y pues nada más lo que te fueran diciendo. Pero en el plan de Dios está que cada uno de nosotros entendamos que hemos sido llamados como sacerdotes. La palabra habla de dos funciones, bueno, ahorita te voy a resumir, dos funciones de un sacerdote. Uno es, primeramente, ministra a Dios, primeramente sirve a Dios, ¿sí? Y segundo, ministra al prójimo. Número uno, ministra de Dios. Número dos, ministra al prójimo. Todos hemos sido llamados a ministrar a Dios y a ministrar al prójimo. Hubo una parte donde el pueblo de Dios se acomodó y le dijo a Moisés: ve, dile tú, habla tú con Dios y luego dinos lo que Él dice. Danos el resumen, no lo vayas a dar muy largo. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos nosotros podamos ser esos sacerdotes. Entonces, la palabra habla, y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos diferentes figuras, diferentes cosas que Dios hizo para mostrarnos lo que es el sacerdocio y qué es lo que tenemos que hacer. En la antigüedad, ¿verdad? La Biblia habla, y bueno, vamos a ver de esos sacerdotes que tenían una función, y esa función era la de ministrar a Dios. Yo quiero enfocarme en esta primera, ministrar a Dios primeramente. Estos sacerdotes tenían dos requisitos o tres requisitos. Número uno, el primer requisito que tenían era que tenían que ser hijos de Aarón, de tal manera que no podía cualquiera ser sacerdote, sino aquellos que eran hijos de Aarón. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Solamente si somos hijos de Dios, dígalo conmigo, si somos hijos, podemos ser sacerdotes. Y en Cristo Jesús, cuando venimos, nuestra relación cambia de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, porque ahora tenemos un Padre en los cielos que oímos y obedecemos, nos relacionamos con Él. Entonces el primero era ser hijos, el segundo, santos. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Y esto es algo importante. Todo sacerdote era llamado, era apartado para ser santo, tenía que ser limpio. Y todo creyente, todos nosotros hemos sido llamados a ser santos. Todos nosotros. La santidad, mi amado, no es algo opcional en nuestra vida, debe ser en nuestra vida esto, y el Espíritu Santo en nosotros nos convence de justicia, de juicio, de pecado. Él obra en nuestras vidas. Y el requisito es que era perpetuo, era por toda su vida, ¿sí? Era para su vida, era para los hijos de sus hijos, era para todos sus descendientes. Yo quiero decirte algo: tú eres llamado al sacerdocio, tus hijos son llamados al sacerdocio, tus nietos son llamados al sacerdocio, y este sacerdocio es hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, ¿verdad? No podemos nada más pensar, bueno, pues yo un tiempo y luego ya no. Toda nuestra vida, todos nosotros somos llamados a esto. Ahora, ¿cuáles son los deberes? ¿Cuáles eran los deberes de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Y lo vamos a ver relacionado con el Nuevo Testamento. Tenían que ocuparse del santuario, tenían que ocuparse del templo, tenían que ocuparse de los asuntos de Dios. ¿Sabías que tú eres llamado a ocuparte de los asuntos de Dios? Somos llamados a servirle, somos llamados a estar involucrados. Tenían que mantener una lámpara, que ahorita vamos a ver en el tabernáculo, que era una habitación que Dios le mandó a Moisés que construyera en el desierto. Tenían que mantener esa lámpara prendida continuamente, funcionando continuamente, de día y de noche. Dígalo conmigo, de día y de noche. Tenían que quemar incienso a la mañana y a la noche. Todos los días, todos los días. Esa era otra función, ahorita la vamos a ver. Tenían que ofrecer sacrificios. Su trabajo era ofrecer sacrificios. Y también tenían que cargar el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios.
Entonces, había muchas funciones que el sacerdote tenía. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? Vamos a verlo. Yo quiero, por favor, que pongan la foto de lo que es el tabernáculo. Esta foto es una foto que tomamos en un helicóptero. No, es una foto ahí que encontré. A veces no puedes encontrar la más adecuada, pero es una, diríamos que es aérea. Dios le ordenó a Moisés que construyera una habitación, ¿sí?, en medio del tabernáculo. Alrededor estaban las 12 tribus de Israel en el desierto, y en medio de ahí que construyeran un tabernáculo de 44 metros de largo por 22 metros de ancho, ¿sí? Eso era a todo alrededor. Tenía cortinas, tenía columnas, bases de plata, de bronce, donde eran colocadas, y estacas con lo que era amarrado todo alrededor, y solamente tenía una puerta. Dígalo conmigo, una puerta. Y solamente por esta puerta se podría entrar. Y bueno, esto lo voy relacionando con nosotros. Esto nos habla que solamente a través de Cristo nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Esto nos habla que la Biblia dice, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo: yo soy la puerta, y solamente a través de la puerta podemos entrar a la presencia de Dios. Entonces, quien quería venir, quien quería adorar, quien quería entrar, era solamente por medio de la puerta, ¿sí? Ahora, dentro había un atrio exterior, que era un patio alrededor, donde estaban dos elementos fuera. Uno era el altar de bronce y otro era la fuente de bronce. Luego había en esta parte, era ahora así como una U, y en la parte del frente, de mi izquierda diríamos ahí, hay, en lo que está ahí morado, era un velo. Ese era el primer velo, y el segundo velo era más hacia adelante. Entrabas a una habitación que se llamaba el lugar santo, que es donde están esos tres elementos que ahorita vamos a ver, y luego cruzaban otro velo que solamente lo podía cruzar un sacerdote, un sumo sacerdote, una vez al año, y entraba al arca, a donde estaba el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Ahora, escuche bien. Nuestra vida, el tabernáculo era un lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios se revelaba, donde los sacerdotes servían, donde los sacerdotes ofrecían sacrificios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros somos ese tabernáculo ahora. En Cristo Jesús, Jesús dijo que destruyeran ese tabernáculo y que en 3 días se le edificaría un nuevo templo. ¿Cuál es ese nuevo templo? Nuestra vida, nuestro corazón. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, que ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, ahora es un templo, ahora es un tabernáculo. ¿Cuántos han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador? Pues ahora tú eres ese tabernáculo. En el Antiguo Testamento el sacerdote le traían corderos, y con esos corderos ofrecía lo que tenía que hacer. Cristo Jesús es ese sumo sacerdote, pero también es el cordero inmolado. Él fue el sacerdote, Él fue la ofrenda. Nosotros, ¿verdad?, somos esos sacerdotes, pero también somos la ofrenda. También somos lo que Dios quiere y que tenemos que presentar. Entonces, lo voy a relacionar, mi amado, con la ayuda de Dios. Estoy tratando de explicarle algo que es muy extenso de una manera muy sencilla. Cuando alguien venía a adorar, toda la gente se reunía alrededor, y cuando alguien venía a adorar, venía y traía un cordero. Dígalo conmigo, un cordero. Principalmente era cordero, a veces había algunos otros animales, pero principalmente era un cordero. Ese cordero tenía que ser sin mancha, perfecto, y entonces el sacerdote salía ahí a la puerta y le preguntaba quién venían a adorar. La persona decía: yo vengo a adorar. Y la pregunta que el sacerdote le hacía era: ¿dónde está tu ofrenda? ¿Dónde está tu ofrenda? Entonces el sacerdote, el hombre, la persona, le daba el cordero. La Biblia dice que no podemos venir a Dios con manos vacías. Cuando alguien decía vengo a adorar, es porque traía ofrenda.
ofrenda, nuestra vida, todo lo que somos. Entonces el sacerdote tomaba el cordero y en el altar de bronce lo degollaba, vertía la sangre ahí, y bueno, ahí también, y quemaba ese cordero en ese altar de bronce. ¿Qué simboliza esto? Simboliza arrepentimiento en nuestra vida. Cada avivamiento ha empezado con arrepentimiento en nuestras vidas. La palabra nos habla que sin arrepentimiento no hay manera que podamos acercarnos a Dios. Para entrar a la presencia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Este tiempo principalmente es un tiempo en el que necesitamos arrepentirnos. Tal vez digas, ¿de qué? ¿No he matado a nadie? Pues tal vez no tan agarrado, ¿verdad? Pero no se trata de si mataste o no a alguien, sino hay muchas veces hay apatía en nuestras vidas hacia Dios, hay indiferencia hacia Dios, hay a veces menosprecio a las cosas de Dios. Cuando consideramos que las cosas de Dios son segundo, tercero o cuarto plano, las estamos menospreciando. Cuando ponemos nuestra vida antes que los planes y propósitos de Dios, lo estamos menospreciando. Entonces es muy importante que nosotros nos arrepintamos. Para poder continuar en este camino, tenían que entrar primero por ese lugar, con una ofrenda, nuestra vida arrepentidos, reconociendo que hemos pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Segundo, seguía hacia adelante, y lo segundo que se encontraba era una fuente de bronce o un lavacro. En esa fuente de bronce el sacerdote, dígalo conmigo, el sacerdote se lavaba sus manos, lavaba sus pies. ¿Por qué lavaba sus manos y lavaba sus pies? Porque al estar haciendo, destazando, imagínense, nosotros pensamos en un altar y pensamos en florecitas y adornos, ¿verdad? Un altar era un lugar de sacrificio, y en ese altar animales eran degollados. Entonces, ayer antier vi un lugar donde estaban matando ahí por un cerdo y lo estaban destazando y todo ahí, y digo, qué trabajal. Imagínense, esa era la función del sacerdote. Entonces acababa con sus manos, sus pies sucios, y iba a ese lugar y se lavaba. Escuche bien, esta fuente simboliza la palabra de Dios. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pero necesitamos de la palabra de Dios que nos lave, nos limpie. Con Dios nos habla, Dios nos perdona, pero es por medio de la palabra de Dios que somos lavados. Y la función de un sacerdote, primero es santidad, es mantenerse en un arrepentimiento, es pedir perdón a Dios por sus pecados. Y la segunda función importante es que tenía que estar lavándose todos los días, en la mañana, en la tarde, en la palabra de Dios, en la fuente de agua viva, en esa fuente de bronce, perdón. Entonces es muy importante que nosotros pasemos tiempo en la palabra, mi amado. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia por lo menos una vez? Levante su mano. Mi amado, necesitamos leerla, y más que leerla es meditarla, y principalmente para obedecerla. Yo le he hablado, por ejemplo, el TCD. En el TCD a veces, bueno, si usted lee 3 libros, 3 capítulos entre semana y 5 el fin de semana, usted la lee en un año. Pero a lo mejor yo digo, bueno, a lo mejor sea mucha cantidad. En el TCD hay unos versículos, a veces son 8, a veces son 10, a veces son 12, a veces son 2 hojitas. Pero con que usted leyera esta pequeña porción de la Escritura, no solamente una, sino 2 veces al día, aproximadamente en 4 años, usted habrá leído y habrá meditado toda la Biblia. Escúchame, amado, en tu función como sacerdote, tú eres quien tienes que estar siendo lavado por la palabra de Dios. No le eches la culpa a nadie de tu condición espiritual. Tú eres responsable de cómo estás espiritualmente, porque tú eres un sacerdote que necesita pasar tiempo en la palabra. Amén. Aquí traigo este TCD.
Un niño de 5 años quiso dárselo al pastor, lo está presentando ahí. Dice, yo lo quiero hacer y quiero dárselo. Que nuestros hijos puedan amar la palabra de Dios, mi amado. Necesitamos enseñarlos, necesitan ellos ver que estamos meditando, leyendo la palabra de Dios. Ya no le pido un libro, porque algunos dicen, no, pues yo voy a leer ahorita toda la Biblia en enero. Ya tengo algunos años como pastor y ya no me la creo. Sí sé que algunos sí, a veces hay un mover de Dios y gente en hambre de Dios. A veces en un mes se lee todo el Nuevo Testamento. Hay programas de lectura de en un mes leer todo el Nuevo Testamento. Pero yo nada más le pido unos versículos, le ruego unos versículos cada día y va a ver cómo su vida es cambiada, va a ver cómo su vida es transformada. Amén. Hacia adelante. Pasa la otra foto, por favor. Y ahorita vamos a regresar a esta foto. El sacerdote, era el patio exterior, pero luego tenía que entrar al lugar santo, que era la primera parte. Aquí de mi derecha a la izquierda, la primera parte, que era el lugar santo, ahí el sacerdote entraba y había 3 elementos. Regresa por favor a la foto anterior. Y había 3 elementos en ese lugar. Uno era el candelabro o lo que es esa lámpara, que era de oro, aproximadamente 34 kilos de una sola pieza. Era increíble. Pero esa lámpara, el sacerdote todos los días, dígalo conmigo, todos los días, en la mañana y al atardecer o el anochecer, tenía que arreglar la lámpara, tenía que ponerle aceite, tenía que asegurarse que esa lámpara no se apagara. ¿Qué simboliza esa lámpara, mi amado? Esa lámpara simboliza el Espíritu Santo en nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo. Este lugar, escuche mi amado, era cerrado completamente. Había una cortina de esas gruesas, como esos cines de antes, ¿recuerda? Donde había permanencia voluntaria. Nos contaron, ¿verdad? No es que estuviéramos ahí. Pero bueno, era gruesa, muy gruesa esta cortina, de tal manera que cuando el sacerdote entraba, si esa lámpara estaba apagada, no veía absolutamente nada. De tal manera que la única luz permitida era la de esa lámpara. Mi amado, en ese lugar hay revelación. En ese lugar hay entendimiento, en ese lugar Dios abre nuestros ojos y nos permite ver nuestra vida, ver nuestra condición, ver nuestra necesidad de Él. Necesitamos, algunos andan con la lámpara apagada. Ya lo que antes sabían y veían claramente que no era bueno, ahora dicen, pues creo que no está tan malo. ¿Por qué? Porque se les apagó la lámpara. Necesitamos asegurarnos que nuestra lámpara está encendida. Si tú abandonas esa lámpara, a los días esa lámpara se te va a apagar. Necesitamos todos los días, la palabra nos habla de un bautismo, pero habla de sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo somos llenos? Necesitamos decidir llenarnos. En la mañana, en la noche, necesitamos buscarle y decirle al Espíritu Santo, te necesito, que mi lámpara esté encendida. ¿Recuerda usted a las vírgenes, verdad? La parábola de las vírgenes, unas prudentes, otras imprudentes. Las prudentes tenían aceite, habían arreglado sus lámparas estaban encendidas. Las insensatas tenían lámparas, pero lámparas apagadas. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Las prudentes o las imprudentes? Tenemos que mantener, la función de un sacerdote es mantener la lámpara encendida. Tu función es mantener tu lámpara encendida. Mi función es enseñarte esto que tienes que hacer, pero es tu función el mantener esa lámpara encendida, el mantener continuamente, comprar aceite. Segundo elemento que había en ese lugar
está en la parte aquí central, es un altar de incienso. En ese altar de incienso, el sacerdote todos los días, dígalo conmigo, todos los días, en la mañana y en la noche, quemaba incienso. Quemaba incienso, no podía quemar otra cosa, no podía hacer fuego extraño en ese lugar, era muy santo. Ese incienso habla de nuestras oraciones. Ese incienso habla de nuestra oración, de nuestra adoración. Apocalipsis habla de las oraciones, una copa llena de oraciones de los santos, de la adoración y la oración de los santos. Mi amado, cada vez que estamos orando, cada vez que estamos adorando, hay un incienso que está subiendo a la presencia de Dios. Y yo quiero decirte, ese incienso es un olor grato para nuestro Dios. Dios quiere ese incienso. Yo estoy muy contento en estos días porque yo puedo creer y saber que de nuestra nación se está elevando un incienso que es un olor grato a nuestro Dios. ¿Cuánto están hablando de México ahora por lo de la gasolina, mi amado? ¿Cuánto están saliendo? Destapa y está saliendo y saliendo. Como cuando destapa y salen miles de cucarachas, así está saliendo en el país. Y el país está oyendo, el mundo entero está oyendo de lo que ha pasado por años en México. Es tiempo que suba ese incienso, que suba esa oración, mi amado. Hemos estado orando esta semana en la mañana y en la noche. Necesitamos seguir orando. Ahorita lo estamos haciendo grupalmente, pero usted necesita seguirlo haciendo personalmente. Es muy importante. Tercer elemento, mi amado, que estaba en ese lugar, y para eso es esta mesa. En ese lugar había una mesa, que era la mesa de la proposición, donde había 12 panes como estos. Eran panes sin levadura, eran panes que los sacerdotes preparaban y cada 7 días entraban a este lugar y ponían panes nuevos. Al próximo día de reposo quitaban estos panes y ponían panes nuevos. Siempre había estos panes en ese lugar. Estos 12 panes eran un símbolo de las 12 tribus de Israel. Hablando que todos, dígalo conmigo, todos somos llamados a estar en ese lugar santo. Todos somos llamados a habitar en ese lugar santo. Todos somos llamados. Ahora escuche algo muy importante. En estos 7 días de estar en ese lugarcito, había continuamente incienso quemándose en la mañana y en la noche. Había continuamente la lámpara encendida. De tal manera que estos panes, después de estar 7 días en la presencia de Dios, estos panes olían y sabían al incienso. ¿Ha probado el pan de leña? Qué rico es, ¿verdad? Sabe leña, ¿verdad? Sabe ese humo, ¿verdad? Y algo muy diferente, pero algo así. Entonces, ¿qué son estos panes, mi amado? Primeramente, estos panes representan nuestra vida. Nosotros tenemos que ser gente que habita en la presencia de Dios. Estos panes representan nuestra familia, mi amado. Ayer me encantó ver niños en la oración, sábado 8 de la mañana. Qué bueno. Los niños a veces creemos que no, pero están entendiendo, están viendo, están oyendo, aunque estén jugando, están recibiendo. Recuerdo a mis hijos dormir ahí en los escalones, en las veladas de oración. Y Dios, yo sé que hace algo en nuestras vidas. Tenemos no que forzar, pero animar, y que Dios nos dé la sabiduría para que nuestra familia pueda ser una familia que está en la presencia de Dios. Amén, mi amado. Y sabe que algo también muy importante, también algo que pasaba, es que el sacerdote el día de reposo entraba, cambiaba los panes, pero los panes que habían estado 7 días, ¿sabe qué tenía que hacer el sacerdote? Aarón y sus hijos tenían que tomar este pan y comerlo. Tenían que
comerse los 12 panes en ese lugar. Por favor, imagínense a los sacerdotes en ese lugar comiéndose esos 12 panes. ¿A qué sabían? ¿A qué olían? No se echaban a perder, mi amado. Habían tomado una fragancia, habían tomado una esencia, tenían un olor y un sabor totalmente diferente. ¿Sabes que en la presencia de Dios somos sustentados? ¿Sabes que en la presencia de Dios nuestras necesidades son suplidas? Cuando nosotros estamos, cuando nos volvemos con nuestro corazón delante del Señor, seguro que Dios se volverá para bendecir a su pueblo. La palabra dice, busca primero, ministra primero a Dios, sírvele, honra primero con tus diezmos, da al Señor lo primero. Y dice, y Él concederá las peticiones de todo tu corazón. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él añadirá todo, vendrá todo por añadidura. Entonces es muy importante en nuestra vida que podamos nosotros entender, esto era algo que sucedía. Y también, escúchame amado, ya no voy a entrar ahí, pero al cruzar el siguiente velo, entraban al arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Y en el arca del pacto había 3 elementos dentro de esta caja de madera cubierta de oro. Estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba un poco del maná, una porción del maná que Dios le había dado del cielo, como un testimonio, como un recordatorio que en la presencia de Dios hay autoridad, hay provisión y hay revelación. Ese es otro mensaje, no voy a entrar ahí, pero en la presencia de Dios está todo lo que necesitas. En verdad, ahorita cantábamos, tú suficiente eres, tú suficiente serás. Si tenemos a Cristo, tenemos todo, tenemos lo suficiente en nuestra vida. Volvámonos a Él, volvámonos con todo nuestro corazón a Él. Mi amado, ahora rápidamente, porque quiero llegar ahí, en Primera de Pedro 2:5, dice, vosotros también como piedras vivas, hablando de nosotros, nuestra vida, sed edificados como casa espiritual, se refiere a nosotros, sacerdocio santo, para ofrecer, dígalo conmigo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. Mire, en el nuevo pacto se ofrecían animales, había que traer corderos. Por eso cuando Jesús habla, limpió el templo, la gente compraba en ese lugar esos animales, esas palomas, porque viajar con uno de esos animales era muy complicado. En el antiguo pacto se ofrecía eso. En el nuevo pacto ya no sacrificamos corderos, porque el cordero inmolado, Jesucristo, de una vez y para siempre fue sacrificado, y no podemos y no debemos añadir más a ello. Amén. Lo que Cristo Jesús hizo es suficiente. Pero, escucha bien, sí podemos, y la Biblia sí habla de esos sacrificios espirituales. Ya no ofrecemos animales, pero ahora, ¿qué es lo que ofrecemos en este nuevo pacto? Número 1, la Biblia habla de sacrificios de alabanza. Ponlo por favor. Sacrificios espirituales. Número 1, sacrificios de alabanza. La Biblia dice en el Salmo 50:14, dice, sacrifica a Dios alabanza y paga, dígalo conmigo, y paga tus votos al Altísimo. Mi amado, en tu función como sacerdote, mi función como sacerdote es la de ofrecer sacrificios de alabanza para nuestro Dios. Le debemos a Dios la alabanza, le debemos a Dios la honra de vida. Te lo digo con temor y respeto, no importa cómo nos haya ido en la semana. Él se merece la gloria, Él se merece la alabanza, Él se merece el poder. Digas, es que estoy bien cansado, es que me desvelé mucho ayer. Él merece toda la alabanza. Y la alabamos con nuestra boca, pero principalmente con nuestra vida. Sacrifica. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Es
es lo primero, es lo mejor que tengo, no lo que me sobra, me va a costar. Él es digno de alabanza. Por favor, no podemos ser apáticos en el tiempo de alabanza. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Necesitamos ofrecer al Señor la alabanza de vida. Número 2, nuestras oraciones. En el Salmo 141, verso 2, dice: suba mi oración. Mira este versículo. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Recuerda usted el tabernáculo? El altar de incienso. Por la mañana y por la tarde o por la noche. Dice: suba mi oración delante de ti como incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Habla de nuestras oraciones. Nuestras oraciones son olor fragante al Señor. La palabra habla, le decía en Apocalipsis, dice que habla de la copa, está siendo llena o llena de las oraciones de los santos, de la adoración de los santos. A Dios le gusta oír tu oración. Tú necesitas abrir tu boca. Y cuando hablo de oración, no hablo nada más, pues sí, le pido. No, de decirle te amo, de decirle te necesito, de decirle quiero conocerte, Señor. Ahora yo te pregunto, mi amado, ¿cómo está tu sacerdocio? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu tabernáculo? ¿Está abandonado? ¿Está descuidado? ¿Está la lámpara apagada? ¿Hay incienso subiendo? Tercero, un corazón quebrantado. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe lo que hace el ayuno? Quiebra nuestras vidas. Quiebra nuestras vidas. Nos hace ver cuán dependientes somos y necesitamos a Dios. Lo que Dios quiere, escúchame, amado, cuando tú estés delante de la presencia del Señor, tú tienes que venir con un corazón humillado, con un corazón rendido, con un corazón quebrantado. Y es mejor que nos quebremos a que Dios nos quiebre. Pero ese es otro tema. Es mejor que tú te humilles y te rindas delante de Dios. Cuarto, almas ganadas para Cristo. Romanos 15, verso 16. Romanos 15, verso 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Está hablando Pablo y diciendo que Dios lo había llamado a ser ministro a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles. Dice: para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Escúchame, amado, cuando le hablamos de Cristo a una persona, eso es olor fragante a nuestro Dios. A Dios le gusta, eso es incienso que a Él le agrada. Necesitamos predicar la palabra, mi amado. Escúchelo, no es una opción, es parte de su sacerdocio. Necesitamos más piedras vivas para que la casa de Dios sea edificada. Amén. Necesitas predicar con tu vida, con tus palabras, con lo que eres. Quinto, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Filipenses 4, del 14 al 19, pero nada más voy a leer el 18. Pablo está agradeciendo la ofrenda que le han dado otras iglesias, otras personas para la obra de Dios. Y dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. ¿Qué dice ahí? Dígalo por favor. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando yo vengo delante de Dios y presento mis diezmos y ofrendas, eso es un olor grato a nuestro Dios. Porque estoy presentando mi tiempo, mi esfuerzo,
lo que tengo lo estoy rindiendo, lo estoy consagrando a Dios. Le estoy diciendo, Señor, te amo más que al dinero. Le estoy diciendo a Dios, confío en ti, creo en tu provisión y creo que es mejor el 80 o 90 con tu bendición que el 100 sin ti. Entiendo que es mi responsabilidad, que es nadie le va a forzar, mi amado, pero Dios habla esto en su palabra. Yo le tengo que enseñar esto en su palabra. Usted puede decidir lo que va a hacer. Pero es importante que lo hagamos y lo hagamos con este entendimiento, porque Dios también mira esto. Y al mirar la ofrenda, no está mirando solo la ofrenda, está mirando nuestro corazón. Sexto y último, nuestras vidas. Romanos 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es tu decisión presentarte, es tu decisión venir, fue tu decisión levantarte, venir a este lugar. Pero tú necesitas venir y decir: yo soy la ofrenda, yo soy el sacrificio, yo soy quien estoy en este lugar, y por ese sacrificio vivo, o habla de mi vida, ese sacrificio santo, limpio, sin mancha, agradable a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere tu vida. Quiere tu vida, mi amado. Yo te hago esta pregunta, ponte de pie rápidamente, tengo poco tiempo, ponte de pie y te hago esta pregunta: ¿cómo está tu tabernáculo? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu sacerdocio? ¿Estás siendo un sacerdote diligente? En la Biblia encontramos sacerdotes como Elí y sus hijos, que habían envejecido, habían decaído en su sacerdocio y perdieron el arca, perdieron algo muy valioso. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está prendida o apagada? ¿Qué tanto tiempo te has lavado en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te has lavado? ¿Cuándo has quemado incienso en ese lugar, mi amado? ¿Ha sido como un pan que ha estado en la presencia de Dios? ¿Has traído a tu familia como un pan para estar en la presencia de Dios? Por favor, mi amado, por favor, presentemos sacrificios espirituales. Alza tus manos al Señor y dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo mi ser, Señor. Nuestra profesión es sacerdocio. Dígalo conmigo: nuestra profesión es sacerdocio. Que cada uno seamos esos sacerdotes que tú quieres que seamos, Señor. Que cada uno podamos, Señor, vivir conforme a lo que tú quieres, Señor. Que cada uno entendamos que hemos sido llamados a ocuparnos del santuario, que hemos sido llamados a ministrar a Dios y al prójimo, que hemos sido llamados a estar en tu presencia, Señor, que es en ese lugar donde somos sanados, somos restaurados, donde somos nutridos, donde comemos de ese pan, donde degustamos de ese pan que ha estado en la presencia de Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Yo bendigo esta tu iglesia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que hagas lo que quieres, Señor. Muévete entre nosotros, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Rogamos por ti, Señor. Rogamos que estos días de ayuno, de oración, de tiempo en tu palabra, tú hagas que venga una restauración del sacerdocio, Señor. Que venga una restauración, Señor, de altares, de tabernáculos, Señor. Que cada templo sea un templo limpio, sea un templo santo, sea un templo donde hay incienso, donde hay panes, donde hay lámpara encendida, donde hay primero arrepentimiento, Señor, donde la fuente de bronce continuamente está haciendo y ahí cada uno es lavado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gracias, Señor.